comenzaron las discusiones en torno al salario mínimo para el 2023 en Colombia. Diferentes sectores desde ya ponen sus argumentos sobre la mesa. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierte de antemano que el escenario de diálogo podría ser complejo. La discusión va a ser difícil, obviamente, por la coyuntura internacional y local. Realmente estamos en una situación que, si bien en este año el crecimiento ha sido muy positivo, el próximo año se está viendo una caída importante en términos del crecimiento económico, el mercado esperando un crecimiento cercano al 2%, con un componente adicional, y es que la inflación seguramente continuará afectando el bolsillo de los hogares. Mejía le dijo a Econoticias que uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los colombianos y el panorama desfavorable previsto para el próximo año. De nuevo, hay que reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Es fundamental entender que el 2023 va a ser un año no tan bueno y, por supuesto, no se puede poner en riesgo la recuperación del empleo, especialmente del formal, que es el que realmente aumenta el ingreso de los hogares en el país. Por su parte, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, anticipó que la variación del salario mínimo en Colombia estaría entre el 13 y el 15%. Es importante recordar que las expectativas de inflación del país se encuentran completamente desancladas frente al rango medio, y por consiguiente es probable que cerremos el año con una inflación entre el 11 y el 12%. Y cuando miramos las cifras históricas de productividad, pues es altamente probable que una variación del salario mínimo dentro de las propuestas que se planteen, teniendo como base los criterios que ha definido la Constitución y diferentes sentencias de la Corte Constitucional, vamos a estar viendo propuestas entre el 13 y el 15%. Sin embargo, pues es importante recordar que en esa mesa, a partir de la experiencia personal cuando fui director de DANE, siempre los voceros de los trabajadores buscan recuperar parte del poder adquisitivo perdido en negociaciones previas, y por consiguiente es altamente probable que veamos solicitudes por parte de los trabajadores que puedan estar por encima de este número y llegando al 20%. Oviedo también advirtió que podría haber presiones inflacionarias y más informalidad en el país. Estudios del Banco de la República, liderado por el economista Luis Eduardo Alango, nos confirmó que efectivamente irse por encima de la inflación en las variaciones del salario mínimo genera unas presiones inflacionarias muy importantes, genera más informalidad. Recordemos que casi el 55% de personas en el país que trabajan devengan menos del salario mínimo. Casi 3/4 de esas personas que trabajan, cuando lo hacen por cuenta propia, están devengando menos del salario mínimo, y por consiguiente puede hacer una presión para generar más informalidad. Por consiguiente, coincido con Luis Hernando y creo que hay que ser muy cautos en la definición de la variación del salario mínimo para el año 2020. En medio de la discusión, Francisco Maltés, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, contrapunteó al director de Fedesarrollo, asegurando que se contradice respecto a la postura que tuvo anteriormente. Son del momento y se les olvida mirar lo que dicen en el pasado. Yo invito a que miremos la nota del doctor Mejía. Hace aproximadamente un mes dijo que el salario debería incrementarse un 25%. Entonces, hoy, frente a las circunstancias que estamos viviendo, cambia el cassette y nos trae unas historias económicas, al igual que el director del DANE, que están rebatidas por la realidad. Según Maltés, un aumento significativo del salario mínimo no genera desempleo, y citó el caso de México como prueba de ello. Quisiera recordar que el Premio Nobel de Economía del año pasado, a través de varios estudios que hizo, demostró que un incremento sustancial en el salario mínimo no genera desempleo. Este es un estudio que ganó el Premio Nobel de Economía del año pasado, pero recordemos qué está pasando en algunos países del mundo. México en los últimos 4 años ha incrementado el salario casi en el 200% y no hay más desempleo. En varios estados de los Estados Unidos se ha venido incrementando el precio de la hora de trabajo. Ya hay estados que están en $12, otros que en 15, y ya hay algunos que están hablando de $20 por hora.
En España y en Europa el salario mínimo se ha incrementado. España incrementó el salario mínimo a 1.000 euros. De 800 pasó a 1.000. Y se está discutiendo en la Unión Europea un reajuste sustancial del salario mínimo. Las discusiones apenas comienzan. La expectativa está puesta en la postura que asuma el gobierno de Gustavo Petro.